Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Poco a poco vamos avanzando, aunque todavía estamos en el capítulo 1. En esta ocasión vamos a ver algunos discípulos más que llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Estamos en los primeros discípulos que el Señor tuvo. Si les parece y me quieren acompañar, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 43, hasta el final, hasta el versículo 51. Y comenzaremos haciendo una lectura de este pasaje, sobre el cual luego vamos a tener diversas consideraciones. Dice entonces la palabra del Señor de esta manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que éstas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Bueno, pues como ven, nuestro pasaje comienza con un llamamiento. Dice, Jesús halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Es curioso, ¿no es cierto? Con una sola palabra, «sígueme», aquel hombre automáticamente se convirtió en un discípulo del Señor Jesucristo. Por supuesto, pues aquí esto está muy abreviado, entendemos que habría algo más, evidentemente. Pero pues tenemos el resumen en este caso. En todo caso, sí que podemos sacar algunas conclusiones. La primera de ellas, evidentemente, es la autoridad del Señor Jesucristo. El hecho de que Felipe tomara inmediatamente esa decisión de seguir a Jesús, de convertirse en un discípulo suyo, no podía ser por otra razón, sino porque había percibido con total claridad la autoridad divina con la que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y él tomó la decisión de seguirle. Ahora, eso probablemente debamos de verlo también acompañado con otro factor. Aquí el texto nos dice que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, lo que de alguna forma nos sugiere que se conocían, que formaban parte seguramente de aquel grupo de discípulos que Juan el Bautista había formado, provenían del mismo sitio, tal vez habían hecho viajes juntos para estar donde Juan el Bautista bautizaba, en fin, no lo sé, pero en esos pueblos que no suponemos fueran muy grandes, pues seguro que se conocían, sobre todo si tenían interés espiritual por las mismas cosas. Esto evidentemente une mucho a las personas. Y suponemos que algo le habían hablado entre los tres acerca del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, «sígueme», seguramente era un campo ya bien preparado, bien abonado, y lo único que necesitaba era esa invitación por parte del Señor. Ahora, el texto nos dice también que Felipe era de Bethsaida, y no sabemos muy bien, bueno, con precisión no lo sabemos dónde estaba, el lugar exacto no lo sabemos. Sí que es cierto que, por lo que nos dicen los evangelios, pues debía de estar próxima a Capernaum, y algo que sí que sabemos también es que allí el Señor había realizado
muchos milagros a pesar de la incredulidad de las personas allí. Había hecho muchos milagros y las personas le rechazaron, de tal forma que el Señor dijo aquellas frases tan solemnes: «Ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo ha que se hubieran arrepentido en polvo y en cilicio». Le rechazaron, le rechazaron. Ahora, qué interesante, no obstante, que esa ciudad tan rebelde, tan dura de corazón, pues de allí surgieron los 3 primeros discípulos, vamos a decir, de carácter oficial que nuestro Señor Jesucristo tuvo, y 3 discípulos que llegaron muy lejos en la vida espiritual. Hablamos de Andrés, de su hermano Pedro, y también ahora de Felipe, que bueno, pues estamos hablando de personas que luego tuvieron un papel relevante, muy importante dentro del campo cristiano. Es decir, aun los peores pueblos, las peores aldeas, las peores ciudades, con la peor gente, con la gente más endurecida, tampoco es imposible encontrar allí personas dispuestas a conocer al Señor, que desean seguirle y servirle con fidelidad y devoción. Aquí tenemos claramente un caso de esto. Luego este Felipe, que ya era un discípulo, pues hace lo propio, llama a Natanael, lo mismo que había hecho Andrés con su hermano Simón, con Pedro, pues Felipe busca ahora a Natanael. La obra sigue, el Evangelio continúa, y es de esta forma: uno gana a otro. Es el modelo bíblico, el testimonio personal, y es la forma más efectiva de compartir el Evangelio. Yo a lo largo de mi ministerio como creyente, como obrero del Señor, como pastor, pues hemos desarrollado muchas actividades evangelísticas. Hemos hecho campañas por los pueblos, hemos proyectado películas, hemos organizado coros, hemos hecho actividades para niños. Bueno, todo lo que se nos ocurrió lo hicimos. Y les puedo decir que al final de todo ese trabajo, durante muchos años, uno se da cuenta que la forma más efectiva de compartir el Evangelio es el testimonio personal, de tú a tú. Y esto es como empezó y es como siempre ha progresado más el Evangelio. Cada creyente que se convierte compartiendo el Evangelio con otra persona. Y eso a su vez, otros con otros, va creciendo el Evangelio. Ahora, no obstante, no debemos olvidar que Felipe era lo que nosotros llamaríamos un recién convertido. Aún así, da lo mismo, él se puso a hablar. Y curiosamente, tanto en aquel caso como en muchos otros después, pues resulta que los recién convertidos con frecuencia son más efectivos ganando almas para Cristo. No sé por qué será, tal vez porque tienen un círculo de amistades todavía, diríamos, virgen. Quizás nadie ha llegado allí predicando el Evangelio a su grupo cercano y tiene un montón de posibilidades. Luego ya cuando pasa el tiempo, ya todos los que nos conocen han escuchado de nosotros el Evangelio 1 y 1000 veces y ya están cansados incluso, y es más difícil encontrar otras personas nuevas, ¿no? Hay hermanos que tienen una facilidad extraordinaria, pero esto sí que es verdad. Pero puede haber otras razones, no solamente que tienen un círculo nuevo donde pueden compartir por primera vez el Evangelio, también puede ser esa ilusión, ese ánimo con el que se comparte el Evangelio al principio, que desgraciadamente algunos van perdiendo luego, poco a poco, ese ánimo, ese fuelle, esa ilusión por compartir el Evangelio. Es triste, pero a veces ese fuego se va apagando y es triste. Pero qué efectivo puede ser cualquier creyente, aun el más sencillo, aun un creyente recién convertido, cómo puede llevar fruto para la gloria del Señor. Yo recuerdo que en mi primera época como creyente, pues no lo sé después, a veces
cuando tenemos un ministerio a través de Internet, pues se pierde un poco, desgraciadamente, el contacto con las personas. Pero sí que les puedo decir que al comienzo, cuando yo me convertí, tenía 15 años, yo predicaba a todo el que podía. Y hubo varias personas que se convirtieron, un grupo de muchachos, de jóvenes como yo, se convirtieron. Yo no era un experto en nada, realmente era bastante torpe, pero recuerdo con ánimo aquellas palabras que me decía el pastor que yo tenía, del que ya les he hablado innumerables veces, Francisco Utrilla. Un día me lo encontré: mire, Francisco, acabo de hablar con fulano de tal, le he predicado el Evangelio, yo realmente no sé mucho, pero... Y él me dice, mira, en el reino de los ciegos el tuerto es campeón. Y yo iba tuerto, muy tuerto, o menos que tuerto, pero bueno, veía algo y tenía algo que contar, y lo contaba. Y hubo personas que se convirtieron. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tal vez usted diga: ay, yo no soy nadie, yo no soy nada, si al fin y al cabo fuera el pastor de mi iglesia, que ese ha estudiado mucho y sabe mucho de la Biblia, pues que hable él, pero yo, que no sé casi nada. No haga eso, por favor. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, comparta el Evangelio. Dios puede y quiere utilizarle para ganar almas para su gloria, para su reino. Así que no se desanime, verá el fruto, seguro que sí. Bueno, en cuanto a este Natanael, probablemente debamos de asociarlo con el Bartolomé de los evangelios sinópticos. Natanael, tal como aparece en el Evangelio de Juan, pues tal vez era un segundo nombre, o no lo sé. Pero todo parece apuntar a que sí, que aparecen las listas de apóstoles como Bartolomé en los otros evangelios. Y ahora Felipe le está predicando, y aquí tenemos un par de pinceladas de su predicación. Claro, este pasaje, como muchos otros, debemos de entender que simplemente está bosquejado, que no está todo el detalle de la conversación. Es un resumen de lo que se hablaría. Y aquí vemos este resumen de lo que le predica. Dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y esto ya nos da una idea no solo de lo que Felipe predicó a Natanael, sino también de lo que Felipe había entendido acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué había entendido de él? Pues había entendido que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado tanto por Moisés como por el resto de los profetas. Eso es lo que él había entendido, que no era poco, porque el Antiguo Testamento es largo, y él había entendido que allí había muchísimas, innumerables referencias al Señor Jesucristo, y en Jesús de Nazaret se cumplían todas esas promesas. Todo esto. Ahora, esto que está diciendo Felipe tiene importancia y no se la debemos de restar, hay que dársela. ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Qué se deduce de aquí, de estas palabras? Bueno, pues lo primero es que Felipe está reconociendo que el Mesías, profetizado por Dios, es la figura central de todo el Antiguo Testamento. O lo que es lo mismo, que es imposible entender pues correctamente todo lo que Moisés y los profetas hablaron sin conocer, sin ver en ellos a Cristo. Como diría el libro de Apocalipsis, Cristo es el espíritu de la profecía. Todo el Antiguo Testamento, ya sea la ley, ya sean los profetas, todo está lleno de Cristo. De una u otra forma están anunciando a Cristo. ¿Recuerdan ustedes aquellos dos discípulos en el camino de Emaús después de la muerte y resurrección del Señor? Estaban desanimados, tristes, se volvían a sus casas, desesperados, toda su ilusión se había venido abajo. Habían matado a Jesús, quien ellos creían que era el Mesías que había de venir, pero lo habían matado. Y ellos estaban tristes. Pero en ese camino el Señor se junta a ellos y empieza a hablar con ellos. ¿Por qué estáis tristes?, les pregunta. Bueno, y le cuentan la historia. Y él empieza, ese caminante que se juntó con ellos, que por el momento no lo habían identificado, aunque era el mismo Señor, empieza a hablarles
de todos los padecimientos y de las glorias que vendrían después, por los que tendría que atravesar necesariamente el Mesías. Oh tardos de corazón, les dice, para creer todo lo que Moisés, los profetas, está en la ley y en los salmos, han dicho acerca del Mesías. Está todo allí escrito, y no lo creéis, no lo entendéis, no lo veis. Y aquellos dos de Emaús llegó un momento que sus ojos fueron abiertos, le reconocieron, y en lugar de volver a sus casas, regresaron nuevamente a Jerusalén para compartir estas buenas nuevas. Jesús ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino que hemos entendido que era necesaria también su muerte, que había sido anunciada a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuántos creyentes leen el Antiguo Testamento sin percibir en él al Señor Jesucristo? Y eso quiere decir que no estamos leyendo bien el Antiguo Testamento, o que no lo estamos entendiendo, porque Cristo es el espíritu de la profecía ya en el Antiguo Testamento, por supuesto también en el Nuevo, aunque en el Nuevo evidentemente se ve con mucha mayor claridad. Por otro lado, otra verdad importante que queda implícita en esto que está diciendo Felipe, es que si los profetas desde Moisés en adelante habían estado hablando del Mesías, del Cristo, quiere decirse que había un cúmulo enorme de evidencia y de información acerca de quién, cómo sería este Mesías, qué es lo que haría. Toda la información estaba ya en el Antiguo Testamento. Y esto era realmente muy útil. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando alguien se presentara diciendo yo soy el Mesías, era sencillo saber si era cierto o no. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, comparar esa persona con todo lo escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Por ejemplo, cuando los magos que venían del Oriente llegaron hasta donde estaba Herodes, dijeron, venimos buscando al rey de los judíos que ha nacido. Y él convoca a todos los sabios de Israel, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Ellos miran en Miqueas y dicen, en Belén de Judá, allí tenía que nacer. Pues ya había un dato. El Mesías debía de nacer en Belén. Pues ahora una persona a la que fuera, se levanta en Israel diciendo, yo soy el Mesías. Bueno, vamos a comprobar. ¿Dónde has nacido tú? Yo he nacido en no sé qué pueblo, en la tribu de Aser, al norte. Pues ya sabemos que tú no eres el Mesías, porque el Mesías nacería en Belén. ¿De qué familia eres tú? Pues yo soy de una familia de Aser. Pues no puede ser, porque el Mesías vendría de la familia de Judá, de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, del rey David. Por lo tanto, bueno, todo eso, y muchísimo, muchísimo más, pues servía para identificar al Mesías. Es decir, el Mesías, el Señor Jesucristo, no vino en un vacío. El Señor Jesucristo vino ya como el cumplimiento de un sinfín de profecías fácilmente verificables. De tal manera que la Biblia es un libro preciso, un libro exacto, un libro donde las cosas se cumplen, donde no se deja ningún cabo suelto, todo está atado y bien atado. No somos engañados. Simplemente hace falta investigar el asunto un poco para ver cómo todo va perfectamente coordinado, cada engranaje gira sobre otro engranaje y mueven una misma maquinaria, todo en perfecta armonía. Esta es la Biblia, y este es nuestro Señor Jesucristo, que vino en cumplimiento de todo cuanto se había dicho antes acerca de él. Ahora, Felipe está animado, le está predicando a Natanael, mira, este es de quien escribió Moisés, los profetas, y le dice, Jesús, ya lo identifica, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe está tan emocionado que no piensa por un momento en el efecto que iban a tener estas últimas palabras en la mente de Natanael. Pues ¿qué es lo que acaba de decir? Dice, el hijo de José de Nazaret. Y ahora Natanael automáticamente sale a la carga y dice, vamos a ver, hombre, criatura del amor hermoso, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Para Natanael, estos dos conceptos, el Mesías y Nazaret, eran dos verdades irreconciliables, dos cosas que no podían andar juntas de ninguna de las maneras.
Natanael, sabemos por Juan capítulo 21, versículo 2, que era de Caná de Galilea, que estaba cerca de Nazaret. Por lo tanto, sabía cómo era ese pueblo. ¿Por qué dijo esto? De Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, ya saben ustedes que cuando dos pueblos están cerca el uno del otro, lo más fácil es que estén reñidos unos con otros. Los vecinos de los pueblos colindantes siempre pasa esto. Bueno, no sé si siempre, pero con frecuencia hay rivalidades, hay celos ancestrales, vete tú a saber por qué. A veces ni ellos lo saben, pero esto pasa, ¿no? Tal vez quería decir esto Natanael. Sí, de Nazaret, del pueblo esto de aquí al lado va a salir algo bueno. ¿Te lo has creído tú? Podría ser eso. Yo no sé si era esto. O tal vez Nazaret, que era un pueblo tan insignificante, un pueblucho, diríamos nosotros, con mala fama, además con mala fama. De allí va a salir el Mesías. Natanael, por supuesto, estaba convencido de que un lugar como Nazaret no era apropiado para que de allí saliera la esperanza de Israel, el Salvador del mundo. No podía ser, no podía ser. Nazaret. Ahora, estos prejuicios, porque son prejuicios, evidentemente, eran prejuicios de Natanael, que rápidamente va a ser convencido de ello y va a quedar solucionado, pues son prejuicios que muchas más personas han tenido a lo largo del tiempo. Porque es la forma habitual en la que Dios trabaja. Dios siempre escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que es. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Y esto ha sido siempre así. Por ejemplo, muchas personas dicen, ¿cómo va a salvar Dios al mundo por medio de un Mesías crucificado? Imposible, imposible. Y así era que cuando Pablo llegaba a cualquier parte predicando el Evangelio, pues ya sabía, judíos y gentiles, cada uno iba a menospreciar ese mensaje por una razón diferente. Para unos era locura, para otros era debilidad. La cruz era una locura, era un sinsentido, en fin, un despropósito. Para otros era una manifestación evidente de debilidad. ¿Cómo la cruz, un hombre crucificado, puede salvar a nadie? Y Pablo dice, bueno, nosotros predicamos la cruz porque es el medio elegido por Dios para salvar a todo aquel que cree. Y para el que cree, la cruz es poder y sabiduría de Dios. Pero esto siempre ha sido así. Dios escoge, como he mencionado hace un momento esa cita en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice allí, se lo leo porque es interesante, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas palabras realmente reconozco que me han animado siempre mucho en la vida, porque al fin y al cabo, pues yo no soy nadie, ni soy nadie académicamente hablando, vengo de una de las ciudades más pequeñas, casi la más pequeña de todas las capitales de provincia que hay en España. Mi familia no tiene ninguna relevancia social, etcétera, 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 etcétera. No soy nadie. Formo parte de una iglesia bastante pequeña, no tengo un reconocimiento de ningún tipo, pues fácilmente uno tendría la tentación de quedarse en su casa y no hacer nada, y decir, bueno, mira, esto dejémoslo para otros que sean más importantes. Pero este versículo siempre me ha animado. No soy nadie realmente, esto está fuera de toda duda, pero cumplo el requisito entonces. ¿Y cuál es el requisito? Bueno, pues que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pues yo soy candidato, perfectamente, cumplo todo esto perfectamente. Necio, débil, en fin, pues vil, menospreciado, pues creo que no tengo, pues pienso que sí. Y entonces uno descubre que cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios toma la iniciativa de usar eso. ¿Y por qué lo hace así?
Pues para que finalmente la gloria sea suya, porque solamente a Él le corresponde. Yo no puedo decir si tuviera éxito alguna cosa, éxito hablo en esta terminología humana que es tan fea, ¿no? Pero si algo prosperara de lo que yo pudiera hacer, pues evidentemente yo no me puedo quedar con la gloria, porque yo no soy nadie. Si algo pudiera progresar de lo que yo hago, pues será porque Dios está haciéndolo a través de mí. Por lo tanto, toda la gloria debe de ser para Él. Pero si yo fuera un hombre muy sabio, con, todo mi despacho lleno de títulos académicos, una lumbrera del saber, no sé cuántos másters en teología y licenciado por las mejores universidades del mundo, pues, y yo hiciera algo que progresara, que prosperara, pues yo podría decir, bueno, es que yo soy inteligente y me quedará con los honores para mí. Pero en mi caso no hay posibilidad de ello. Y es por eso que Dios utiliza este medio. Y de hecho, las personas que son sabias tienen que hacerse necios, según el mundo, para poder progresar en la vida espiritual. Porque Dios usa valores y criterios muy diferentes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, pues lo estoy diciendo porque probablemente a usted le pasa algo parecido de lo que me pasa a mí. Que se siente así, de esta manera, y que se quedaría en casa y no haría nada. Porque ¿quién soy yo? Pues no somos nadie, evidentemente. Pero en las manos del Señor, lo poco o nada puede convertirse en algo muy grande. Siempre recuerdo aquellos milagros del Señor cuando multiplicaba panes y peces. Y aquel predicador que escuché en mi juventud, diciendo, bueno, pues aquellos hombres, aquel muchachito no tenía más que unos pocos panes y unos pececillos. Pero eso, colocado en las manos del Señor, lo poco es mucho. Es infinidad, llega a satisfacer las necesidades de multitudes enormes. Pues ¿por qué no nos vamos a poner en las manos del Señor? Si cumplimos los requisitos, no somos nadie. Pues el Señor hará, claro que sí. Esa es nuestra esperanza. No lo que somos, sino lo que Él puede hacer con lo que no somos. Es un contrasentido desde una perspectiva de la lógica humana. Pero es que en Dios no funciona con la aritmética humana. Dios es Dios y puede hacer las cosas como Él quiera. Y lo hace, ya nos ha explicado cómo lo hace. Ahora, qué dificultad para Felipe, ¿no es cierto? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y ahora qué le dice Felipe a este hombre? Si él sabía cómo era también Nazaret. Y Felipe le dice algo que no suena por primera vez en este evangelio. ¿Qué le dice? Ven y ve. Ven y ve. Bueno, buena respuesta, sin lugar a dudas. La misma que Andrés había dado, que Jesús había dado a Andrés y a Juan antes. Ven y ve. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde moras? Ven y ve. Bueno, qué importante esto, ¿no? Cuando ya por fin nosotros nos quedamos sin argumentos, porque habrá personas con las que hablemos que nos pondrán en dificultades, que quizás no sepamos qué responderles. Siempre tenemos esta posibilidad. Ven y ve. Es decir, ponerlos en contacto directamente con el Señor. Y ahí todo queda despejado. Ya no hay dudas. Ya no hay dudas. Cuando la persona entra en contacto con el Señor Jesucristo, Él va a disipar cualquier posible duda. Ahora, como estamos viendo, esto se repite dos veces. Ven y ve. Tanto en el primer caso con el Señor y Andrés y Juan, como ahora con Felipe y Natanael. Y esta frase es interesante. ¿Por qué razón? Porque en realidad el cristianismo invita a la reflexión, invita a la investigación, invita a esforzarse en examinar la evidencia a favor del cristianismo. Ven y ve, compruébalo por ti mismo. Lo que pasa es que las personas en nuestros días tienen una pereza intelectual, y casi de todos los tipos, una pereza espiritual sobre todo, para investigar, pero Dios se lo ha tomado en serio. Nos ha dejado un libro con 1100 y pico páginas, lleno de evidencias, de datos, de información, para que podamos conocerle directamente, sin la necesidad de ningún mediador, leyendo la Biblia, conociendo, buscando, meditando en la Biblia. Y Dios sigue hablando de esta forma. Ven y ve, investiga, investiga.
Me da rabia y me da coraje y me da no sé cuántas cosas más cuando escucho a muchas personas, y esto me ha pasado tantas veces ya que ni las puedo recordar todas. Personas decir, oh, la Biblia es un libro con muchas contradicciones. Y solamente hace falta preguntarle, ¿y usted ha leído con detenimiento, ha estudiado la Biblia? No, eso es un libro con muchas contradicciones y yo no me creo nada, yo no lo he leído. Y como decimos aquí en España, qué atrevida es la ignorancia, qué atrevida es la ignorancia. Personas que no se han tomado la más mínima molestia en investigar, desprecian y desacreditan un libro tan maravilloso, que aquellos que sí que nos tomamos el interés por estudiarlo, quedamos fascinados por su profundidad, por la belleza, por la singularidad de este escrito, de este libro, único entre los libros, único. Pero la gente toma esa actitud. Ahora, cualquier persona que con honestidad estudie Moisés, estudie los profetas o el resto del Nuevo Testamento, descubrirá quién es Jesús. Y claro que quedará convencido. Si lo hace con honestidad, si no lo hace con honestidad, pues no hay nada que hacer. Es una pérdida de tiempo. Pero el cristianismo invita a la investigación. Dios no quiere, desde luego esto no tiene nada que ver con la fe cristiana, esa idea de que cuando uno llega a la religión o al cristianismo tiene que apagar su mente. No es una cosa para pensar la religión, es una cosa para dejarse llevar por emociones, por sentimientos, por el corazón. No, esto no es lo que dice la Biblia, ni mucho menos. Ven y ve, examínalo por ti mismo. El Señor les dijo, escudriñad las Escrituras. Les dijo, estudiad con atención la palabra de Dios. Les dijo a los judíos más adelante en este libro, en Juan, en el capítulo 10, creo recordar. Escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Allí tenéis la información que necesitáis. El cristianismo es para mentes despiertas, mentes que quieren saber. Antes de llegar al corazón hay que pasar por la mente. No lo olviden. El Señor Jesucristo dijo que hay que amar a Dios con toda tu mente también. No solo con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el cristianismo es una verdad revelada que requiere de la mente, de la investigación. Si usted tiene dudas, vaya a Cristo. Investigue en la palabra acerca de Él. Es la mejor cosa que le podemos decir, sin lugar a dudas. Y ahora llega el encuentro entre Natanael y el Señor. Natanael lo imaginamos acercándose al Señor y el Señor dice algo sorprendente. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y con esto el Señor estaba asociándolo con otras personas de las que nos hablan los evangelios, auténticos israelitas, ese remanente fiel dentro, en minoría, dentro de esa masa grande del judaísmo, religión fría, externa, ceremonial, pero sin vida. Dentro de toda esa masa había, como siempre lo ha habido lo hubo en el Antiguo Testamento, un resto fiel. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Ana o a Simeón, aquellos dos que reciben al Señor en el templo cuando sus padres lo presentan? Pues verdaderos israelitas, que tenían temor de Dios y esperaban la venida del Mesías. Ahora el Señor se refiere a Natanael en los mismos términos. Un verdadero israelita, uno de esos del resto fiel, uno de esos con los que al Señor le gustaba encontrarse, pero que por otro lado era tan difícil, tan excepcional encontrar personas israelitas honrados, sinceros, sin doblez, que buscaran de verdad al Señor. Y Natanael era uno de ellos, pero, como ya hemos ido viendo, Natanael era de lo que nosotros diríamos un hueso duro de roer. No era de los que se dejaba convencer fácilmente. Y ya le había puesto en jaque mate a Felipe. De Nazaret puede venir algo bueno. Y ahora se encuentra con el Señor. Y el Señor, puesto que este hombre era un verdadero israelita, alguien que deseaba conocer al Señor, pues le da evidencias. Le da evidencias. Evidencias para que pueda conocerlo de verdad al Señor. Ahora, aquí las evidencias quedan un poco ocultas, no parecen muy claras, porque en realidad lo que tenemos en el relato es
que el Señor dice que lo vio a Natanael cuando estaba debajo de la higuera. Y eso es lo que le dice el Señor a Natanael ahora cuando llega hasta su presencia. Y Natanael exclama de esa forma inmediatamente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser el hecho de que el Señor viera a Natanael debajo de una higuera? ¿Cómo puede haber despertado de esta forma la fe y la convicción a este grado en Natanael? Bueno, pues evidentemente tenemos aquí perdón, nuevamente un bosquejo, un resumen probablemente de lo que se dijo y de lo que se estaba pensando, de lo que Natanael estaba pensando debajo de esa higuera que el Señor logró percibir. Por muy espesa, por muy frondosa que fuera esa higuera, pues tampoco era un milagro sorprendente que el Señor pudiera verle entre algunas ramas allí sentado. Pero hay algo más. El Señor no solamente vio a Natanael allí en su meditación secreta, en la presencia de Dios, oculto bajo el ramaje de aquella higuera, buscando la intimidad con el Señor. Lo que el Señor le está diciendo no es simplemente que lo vio físicamente, sino que vio sus pensamientos, vio lo que estaba pensando. Y por eso cuando le dice el Señor: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, lo más probable es que eso coincidiera con los pensamientos que estaba teniendo Natanael en su meditación en ese momento. Y creo que hay razones para pensar que la meditación de Natanael discurriera en aquella ocasión sobre aquel pasaje en Génesis capítulo 27, cuando Jacob, un suplantador que ha logrado la primogenitura engañando a su hermano, engañando a su padre, haciéndose pasar por su hermano, pues está huyendo y está meditando en eso. Y el Señor automáticamente que lo ve le dice: he aquí, refiriéndose a Natanael, he aquí un verdadero israelita, en el que no hay engaño, como lo había en Jacob en aquel tiempo. Y bueno, creo que sí que es posible pensar que en eso que estaba consistiendo la meditación de Natanael, no solo por esto, sino por lo que luego más adelante va a decirle el Señor, se lo va a decir a todos. De cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que era algo similar a lo que había ocurrido en el sueño que tuvo Jacob cuando huía de su hermano Esaú y tuvo aquel encuentro con el Señor en Betel, cuando se quedó dormido y tuvo aquel sueño. Luego hablamos un poco más de esto. Por lo tanto, el Señor descubre, creo que eso es lo que debemos de ver aquí, ha visto a Natanael no solamente físicamente, sino que ha leído, ha visto todos sus pensamientos, sus inquietudes y está dando una respuesta a todo ello. De tal modo que Natanael automáticamente responde: ¿de dónde me conoces? No está diciendo ¿dónde me has visto antes?, sino ¿dónde me conoces? Es que se ha dado cuenta que el penetrante ojo del Señor ha llegado hasta las fibras más íntimas, más profundas, cómo estaban vibrando, ha escuchado todos los sonidos del corazón de Natanael. Y Natanael se encuentra sorprendido, porque es el Señor quien ha tomado la iniciativa de decirle esto, no ha mediado palabra alguna antes de que el Señor haga esta afirmación. Y lo mismo que el Señor dijo de Natanael, pues podría decirlo de cualquiera de nosotros, porque el Señor nos conoce íntimamente, en lo profundo de nuestros pensamientos. No importa cuánto nos escondamos del Señor o del ojo humano, como diría el Salmo 139, aunque yo subiera a lo alto, me escondiera o bajara a lo profundo, allí estás tú. Y el Señor nos conoce y dice: aún en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista David allí. Un conocimiento así es demasiado profundo, demasiado maravilloso para mí. Pero esta es la forma en la que el Señor nos conoce. Natanael se sintió sobrecogido por este conocimiento del Señor y nosotros podemos estar seguros de que nos conoce
de la misma manera. Este conocimiento sobrenatural, por lo tanto, del Señor fue lo que convenció definitivamente a Natanael, que llega inmediatamente a exclamar esto que acabamos de ver: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una declaración solemne, solemne. Ahora, en este momento hay razones para pensar que estos términos que él emplea aquí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, son términos que Natanael por el momento no entiende en toda la profundidad de la dimensión de la verdad que estaba encerrado dentro de todo esto. Pero no dijo ninguna mentira y no dijo algo que él no creyera. Claro que lo creía, pero como el mismo Señor le va a decir a continuación, vas a ver cosas mayores. Lo que viene a decirle es que esto que tú ya entiendes es un germen muy bueno, pero vas a ver cuando eso se desarrolle plenamente lo que vas a ver. Tal vez por el momento lo estaba usando simplemente como títulos mesiánicos. Los dos, de hecho, aparecen en un salmo mesiánico, en el Salmo 2, y pues seguro que en este sentido estaba hablando más bien en esta dirección, en este sentido. Por eso el Señor, entre otras cosas, le dice, cosas mayores que estas verás. Y es que llegaría a ver al Señor Jesucristo y a entender quién era Él y a entender lo que había dicho de Él de una forma mucho más plena, mucho más completa. En todo caso, aquí hay un principio universal muy importante, muy interesante por otro lado. Y es que la recompensa a la fe, cuando ponemos la fe en el Señor la recompensa revelándonos nuevas cosas y mayores acerca de Él mismo y de su gloria. Ahora, ¿a qué se podía referir el Señor por cosas mayores? Pues podemos pensar, por ejemplo, que Natanael había dicho, tú eres el Rey de Israel, pero acabaría descubriendo que el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de todos los reyes de la tierra. Lo había identificado como el Hijo de Dios, pero rápidamente se iba a dar cuenta también, porque el Señor así se lo enseñó a continuación, que Él era también el Hijo del Hombre. Esa combinación perfecta, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de la que vamos a hablar algo más en un momento. Él había vislumbrado algo del Señor, ese conocimiento profundo que tenía de Él. Pero va a haber muchas más cosas. Los milagros, las señales que el Señor hacía, poco a poco iban a ir manifestando nuevas facetas del ser glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que le dejarían sorprendido una y otra vez. Los milagros, y qué diremos de la misma resurrección del Señor, pues cosas mayores que estas verás. Esto es una verdad que se repite una y otra vez. Cristo siempre reserva lo mejor, cosas más grandes para el futuro. Sobre cada bendición que recibimos del Señor, siempre hay otra mayor. Nosotros empezamos por convertirnos y en la conversión descubrimos que somos justificados de nuestros pecados, que somos perdonados, pero descubrimos más cosas. También somos adoptados como hijos. Pero aún vienen más bendiciones. Descubrimos inmediatamente que también somos herederos juntamente con Cristo. Y descubrimos más cosas, que también somos llamados a reinar juntamente con Cristo. Y descubrimos más cosas, que ya nuestra posición estamos idealmente, y un día llegará a ser plenamente cierto, estamos ya sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y suma y sigue, cada vez hay más bendiciones y cada vez son mayores. Todo está por ser descubierto. Las cosas grandes de Dios. Cómo Dios se deleita en bendecir a su pueblo, a sus hijos. Y siempre va en aumento. Pero el diablo siempre quiere hacernos creer todo lo contrario. No sé si alguna vez han tenido ustedes esa idea en la mente. Se les ha pasado por allí. Es la idea del diablo. Si Dios te está bendiciendo, prepárate, porque ahora viene algo, ahora te toca algo malo. Ya has disfrutado un poco, ahora te viene algo malo. No, no necesariamente así.
El Señor siempre tiene cosas más grandes por delante. Y ahora el Señor completa esto que está diciendo. Dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Noten las palabras con las que el Señor comienza. De cierto os digo, una frase que él utilizaba con frecuencia, con la que quería llamar la atención de las personas para que se dieran cuenta de una verdad solemne que él quería comunicarles. Eso por un lado, por supuesto, una llamada de atención para que le hicieran caso. Pero también esta frase que repite con frecuencia, como he dicho, pues indican su autoridad, indican la seguridad de lo que él dice. Él está hablando en términos absolutos, esto es verdad, y solamente verdad, se va a cumplir. Nadie puede impedir que algo que dice el Señor se cumpla, Él es el Todopoderoso, por eso Él puede hablar de esta manera, es el único que puede hablar de esta forma. Los hombres muchas veces hacemos promesas que quedan en el aire, sin que lleguen nunca a materializarse, no por falta de intención o de deseo, sino porque no tenemos la capacidad de cumplir todo lo que nos gustaría hacer. Pero el Señor es diferente. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De alguna manera, lo que está diciendo es algo que ya se ha anunciado o se ha visto antes en relación ya con el Señor. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, Cristo es este nexo de unión entre Dios y los hombres. El cielo abierto, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor fue bautizado y el cielo se abrió? Y desde allí la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. En Cristo el cielo se abre. Yo no sé lo que significa realmente el cielo abierto. Me puedo imaginar el cielo físico, atmosférico, abierto. Pues de repente un montón de nubes y se separan y dejan pasar el sol, la luz del sol. Eso lo puedo imaginar. Pero creo que lo que quiere dar a entender aquí es algo mayor que eso. No simplemente que las nubes se han separado para que dejen pasar el sol, sino la idea de que el cielo, el lugar de la morada de Dios, se abre porque por fin hay en la tierra un hombre perfecto, con el que el cielo puede tener plena comunión. Esta es la idea. Y ahora dice el Señor, esto que ya ha ocurrido en mi bautismo, va a ser una verdad que vais a ver con frecuencia. Porque yo he venido precisamente para eso, para comunicar la tierra con el cielo. ¿Recuerdan aquella frase del profeta Isaías, en Isaías 64, versículo 1? «Oh, si rompieses los cielos y descendieses». «Oh, si rompieses los cielos y descendieses». ¿Qué es la idea? «Oh, si abrieras los cielos y descendieses». Bueno, pues aquí está el cumplimiento. Cristo, los cielos se han abierto, Cristo ha descendido. Y entonces el profeta Isaías, allí en el capítulo 64, pues de ahí es donde toma Pablo esa frase que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Creo que es allí en ese mismo pasaje en Isaías. Estoy hablando de memoria, pero creo que sí, que no me estoy equivocando. Pero bueno, sí, es ahí exactamente. Pues los cielos han descendido, los cielos han abierto, Cristo está ahí. Cosas, por lo tanto, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios empieza a revelar. La revela en Cristo, porque en Cristo es donde encontramos la vía de acceso al cielo. Él es el nexo de unión. Y como ya he dicho antes, probablemente siguiendo la conversación que había comenzado con Natanael acerca de las meditaciones que tenía en el libro de Génesis, en el capítulo 27, en el capítulo 28, pues ahora el Señor cita otra parte de esa escritura que Natanael estaba meditando. Y allí recuerdan ustedes el sueño de Jacob, cuando huye de su hermano, se queda dormido en Betel, pone una piedra por cabecera, se queda dormido. Y allí tiene un sueño, una escalera que une la tierra con el cielo y ángeles que ascienden y descienden por la escalera.
Y ahora el Señor, y allí una promesa a Jacob: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, aquella escalera, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa escalera era el lugar donde Jacob por primera vez, ese lugar ahí en Betel, el lugar donde por primera vez Jacob tiene un encuentro auténtico, personal, íntimo, profundo con Dios, donde Dios se revela a él. Y se revela hablándole de un camino de bendición para la humanidad, en su simiente. Y curioso, está allí esa escalera, esa experiencia, por lo tanto, para Jacob imborrable, es interesante, una escalera. Ahora el Señor hace uso de aquella visión, y lo que viene a decir es que Él mismo, Cristo, es esa escalera que une la tierra con el cielo. Ya lo que para Jacob era un anuncio futuro, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ahora vemos que en Cristo se materializa, se cumple esa promesa. Y Cristo, de hecho, llega a ser esa escalera por donde el hombre puede acceder a Dios. Por favor, espero que ninguno de ustedes se estén escandalizando o asustando por este lenguaje que estoy usando. El Señor lo usó con mucha frecuencia. Lo veremos, pero si ustedes leen el Evangelio ya lo recordarán. Este lenguaje simbólico que el Señor usaba una y otra vez. ¿No es cierto que Él dijo: yo soy el pan de vida? ¿O que yo soy la luz del mundo? ¿O la puerta? ¿O el camino? ¿O que si alguno tuviera sed, fuera Él y bebiera? Y aquí nos dice que es una escalera, la escalera que lleva al hombre desde este mundo al cielo de Dios. Es el vínculo que establece esta comunión perfecta entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Así que si Natanael había dicho: tú eres el Hijo de Dios, ahora el Señor le dice: también soy el Hijo del hombre. Veréis al Hijo del hombre. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden. El ministerio del Señor, en el que estaban muy activos todos estos seres angelicales. Los veremos en la tentación del Señor, después de la tentación, que los ángeles le servían. Lo veremos en Getsemaní, que un ángel llega para fortalecerle. Lo veremos en la ascensión, cuando unos ángeles se colocan al lado de los discípulos y les dicen: este mismo Jesús que habéis visto ir, así mismo volverá. Los ángeles. El ministerio de Cristo, pues fue un centro de enorme actividad celestial, de enorme actividad espiritual. Tanto de los ángeles como también, ya lo sabemos, de parte de los demonios, que estaban interesadísimos en destruir, en desprestigiar, en acabar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Esta expresión que utiliza aquí el Señor por primera vez, el Hijo del hombre, que utilizará un sinfín de veces a lo largo de los evangelios. ¿Y por qué usaba esta expresión? Bueno, creo que por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque describía su naturaleza humana perfecta. Por fin había un hombre perfecto en este mundo, como nunca el mundo había conocido. Un hombre íntegro en todos los sentidos, que vencía todas las tentaciones, que llevaba su amor y su devoción al Padre a límites insospechados. Un hombre perfecto, pero también, y por lo tanto podía representar a la humanidad. Pero también era un título mesiánico, usado por primera vez en el profeta Daniel en el capítulo 7 y versículo 13, con el que el Señor se identificó en el interrogatorio delante del sumo sacerdote Anás y también Caifás. Veréis al Hijo del Hombre ascender, viniendo en las nubes del cielo. Bueno, era un título mesiánico, hablaba del Mesías, y hablaba del Mesías de una manera divina, gloriosa. Por lo tanto, cuando cuando comparamos estos dos títulos, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, podríamos decir que en Cristo, Él con una mano toca
las cumbres más gloriosas de la divinidad. Pero con la otra mano desciende para tocar las cimas más profundas de la humanidad. En Cristo la divinidad y la humanidad se encuentran. No sin razón el apóstol Pablo, él explica en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su humanidad, su divinidad es el puente, el mediador entre esos dos mundos. Es precisamente el Salvador que necesitamos. Pues aquí tenemos un nuevo discípulo entonces, Natanael. Bueno, se van añadiendo poco a poco. Empezamos por Andrés, por Juan, por Felipe, por Natanael. Y al terminar este estudio, déjenme que haga notar un pequeño detalle. Y es la forma tan diferente en que cada uno de ellos llegan a conocer al Señor. Tanto Andrés como Juan es por una predicación pública de Juan el Bautista, que señala a Cristo. En el caso de Simón Pedro es por medio del testimonio de su hermano, de un familiar. En el caso de Felipe es el llamamiento directo de parte del Señor. Y en el caso de Natanael es porque previamente había sido invitado por un paisano suyo, por Felipe. Qué diversas maneras de llegar al conocimiento del Señor. Lo que quiere decirse que no hay una sola forma, sino que puede haber distintas opciones. Puede ser una predicación pública, un predicador desde un púlpito explicando la palabra del Señor, por ejemplo. Puede ser el testimonio personal de alguien que conoce al Señor y que nos habla. Para ese testimonio personal puede ser usar el Señor a un familiar, puede usar a un vecino, a un paisano, bueno, un pariente cercano, puede usar cualquier cosa, cualquier persona. Hay distintas formas. El Señor va a usar una y mil maneras para buscar al hombre perdido, para que finalmente conozcan a su Hijo, que es el único en quien hay salvación. Él es el Salvador del mundo. Bueno, terminamos aquí este pasaje. Sencillo, pero a la vez entrañable e intenso también, porque nos descubre cosas maravillosas del Señor. Y ya solamente me resta preguntarle, ¿usted ha conocido al Señor? Si no lo ha conocido, déjeme que le diga que no sabe lo que se está perdiendo. Y es más, no sabe lo que se perderá, porque ya disfrutamos de cosas buenas con el Señor. Pero con el Señor las cosas mayores, las cosas más grandes, vienen por delante. Algo de esto veremos en nuestro próximo estudio, en las bodas de Caná de Galilea, cuando aquel maestresala le dice, has reservado el buen vino para el final, contra toda lógica. Y es que el Señor reserva lo mejor para el final. Todavía lo que el Señor tiene para los hombres está por ser descubierto. No se quede usted, no se pierda usted todas estas bendiciones. Descubra a Cristo, investigue. No se deje llevar por las voces que suenan a su alrededor. Investigue. Investigue en la palabra de Dios. Busque al Señor. Y el Señor no solamente va a satisfacer sus necesidades espirituales ahora, sino que lo hará con creces cada vez en el futuro. Pues de verdad este es mi deseo para todos ustedes, que conozcan al Señor, que disfruten de sus bendiciones. Gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.